que tienen ingresos realmente groseros en relación al salario mínimo. Pero esa situación que los coloca en una situación de superioridad sobre el resto de la población determina su conciencia social. Es decir, que eso hay que pararlo. Hay que pararlo, pero ahí está. En estos días hay un medio zaperoquito en razón de algunas decisiones en el seno del Tribunal Supremo de Justicia. Pero en todo caso se trata de eso, se trata de construir y de desconstruir al mismo tiempo. Eso pasa por el desarrollo de la conciencia y el desarrollo de la conciencia pasa por la formación. Una de las cosas que el partido está discutiendo, pero tiene que discutir más profundamente, es cómo se desarrolla una formación política, científica, fundamentada en el socialismo científico. ¿Cómo es que se construye realmente eso para avanzar? Así es. Vamos a escuchar brevemente un comentario de José Luis Pacheco para darle la palabra a Luis Bilbao. ¿Cuál es realmente el enemigo a combatir? Yo particularmente siento que es el gran capital. ¿Dónde está el gran capital? El gran capital está en la propiedad sobre la tierra y el gran capital está en el sistema financiero. Si el sistema financiero no se nacionaliza y si la tierra no se nacionaliza, no es posible adelantar un proceso de construcción del socialismo sobre el territorio. Bueno, son señales hacia la profundización, la propiedad, ese es un gran tema. Luis, la propiedad y en esta coexistencia con el sistema capitalista que no termina de morir, no termina de ser superado ni siquiera acá en Venezuela, y el sistema socialista, la sociedad socialista que tiene que surgir en medio de tantas contradicciones. Mira, Jorge, justamente porque el marxismo no es un dogma, no hay una guía, no hay una receta para la transición. La transición, las medidas para la transición deben ser apropiadas a una circunstancia concreta, en un lugar concreto, en un momento concreto. Marx lo decía con mucha claridad, la verdad es concreta, no hay verdades abstractas. Entonces el problema de la transición yo creo que tiene distintas fases. En primer lugar, no tengo que repetir que yo confío en que la decisión y la lucidez del principal dirigente de esta revolución garantiza que vamos en esa dirección. Ahora, no puede todo un hombre hacerlo. Entonces yo creo que los cuadros deben estudiar los problemas de la transición. Y para eso, porque tenemos que inventar frente a la realidad, como decía Simón Rodríguez, porque la realidad es concreta y eso significa, en términos filosóficos, que tenemos que inventar. Ahora, no inventamos de la nada. Simón Rodríguez decía, inventamos o erramos, pero era un hombre enciclopédico, nunca dejó de estudiar, y cuando hablaba sobre algo, descargaba todo el conocimiento que había acumulado. Bueno, nosotros tenemos que conseguir, y esta es la gran tarea, no solamente del comandante Chávez, sino de la Escuela de Formación del Partido, que los cuadros del PSV lean y estudien los problemas de la transición, en todas las revoluciones, pero particularmente en la Revolución Rusa. Es importantísimo conocer los debates. Cuando Lenin lanza la nueva economía política, cómo reaccionan las distintas figuras, luego el gran debate que se da entre Bukharin y Preobrazhensky, que se expresa en términos políticos inmediatamente en el choque entre Stalin y Trotsky. Esos son debates que, aunque estén lejos en el tiempo, son imprescindibles en la lectura para los cuadros de hoy, porque hay que tomar decisiones. Yo coincido básicamente con lo que decía el compañero, que aquí hay que tener propiedad colectiva, propiedad social de la tierra y de las finanzas. Yo le agrego, sin embargo, de la gran industria y de los grandes aparatos de la distribución. Es decir, yo creo que es inevitable avanzar hacia eso, pero yo lo puedo decir en abstracto. ¿Cómo se hace eso en concreto? Solamente una dirección política lo puede decir, porque hay momentos en que no se puede hacer, y si no se puede hacer, no se debe hacer. Entonces ahí hay una combinación entre el saber y el poder,
y también entre la decisión de lanzar un combate. Pero todo esto tiene un carácter, si el cuadro con el que cuenta, el conjunto de cuadros con el que cuenta el comandante, tiene una comprensión sólida del problema, o si no la tiene. Por eso me parece fundamentalísimo poner a disposición de los cuadros del partido los grandes debates sobre la transición y pasando por distintas revoluciones, pero luego caer en los textos económicos de Ernesto Guevara, que fue precisamente quien pone una bocanada de oxígeno en el marxismo contemporáneo, cuando analizando los problemas de la transición en Cuba, rompe con los dogmas de la Unión Soviética de entonces y plantea cosas innovadoras que sin embargo se apoyaban. Ernesto Guevara se fue a Europa a estudiar esos temas y habló con los principales economistas de Europa y de Estados Unidos, los economistas marxistas, bien entendido, para estudiar los problemas de la transición en la Unión Soviética. Creo que esa es una tarea muy actual para nosotros hoy. Claro. Nora, antes de ir a la pausa, el presidente insiste mucho en ese nuevo sistema económico que tiene que ver con cómo se logran los insumos, los recursos naturales, la materia prima, luego el procesamiento, la industria y la distribución, como bien lo decía Luis, el asunto del valor de uso, el valor de cambio, cómo podemos hacer que las cosas tengan un valor por su utilidad, por su necesidad y no porque el mercado les pone un precio definido por intereses particulares. Eso es toda una complejidad, pero sin embargo vamos avanzando bien. Yo creo que vamos avanzando, no sin cometer errores, porque nosotros no somos dioses ni diosas, si actuamos en una coyuntura determinada y a veces tenemos en nuestras manos todas las variables, pero otras veces no las tenemos o no las hemos comprendido en su totalidad, eso puede llegarnos a algunas dificultades, y de hecho es así. Así es como se ha venido construyendo esta revolución. El presidente siempre habla del valor de uso y del valor de cambio, y Carlos Marx trabajó precisamente mucho de esto. Carlos Marx decía en El Capital que la producción es al mismo tiempo distribución, circulación, el intercambio y consumo, al mismo tiempo. No es que primero se produce, después se distribuye el valor de la riqueza creada entre el capital y el trabajo, por ejemplo, después se intercambia en el mercado y después se consume, sino que es un solo proceso. El presidente nos ha insistido mucho, me interesa la producción, pero también me interesa saber cómo impactó eso a las personas que participaron en el proceso. Tiene que ver con la distribución de la riqueza creada. Y nos plantea también, y me interesa también conocer mucho qué pasa con el consumo. ¿Cómo detenemos ese consumismo exacerbado que la ideología dominante impulsa en nuestro país, que tiene gran impacto sobre todo en los jóvenes y las jóvenes, por supuesto? Es decir, el presidente nos plantea mucho eso. ¿Qué está haciendo? Nos está diciendo, entendamos cómo es que se desarrolla el proceso económico. Y en una oportunidad, hace muy poco tiempo, nos decía, en un acto del Banco del Pueblo Soberano, nos decía, yo necesito saber cómo se construye el socialismo desde lo pequeño, es decir, desde las comunidades, desde las comunas, desde la parroquia, desde el municipio, desde la gente de nuestro pueblo, desde el mundo del trabajo, y no desde arriba solamente, desde las direcciones que vienen desde arriba, sino quizás utilizando el centralismo democrático como instrumento fundamental, ¿no? Además es fundamental, como bien lo dice Nora, porque algunas experiencias socialistas de otras partes del mundo, bueno, el Estado pasó a apropiarse de los medios de producción, pero no encontró la manera de entregarles esos medios, ese poder al pueblo. El presidente ha insistido en que es la organización popular, la organización comunal, los consejos comunales, las comunas, que eso tiene que estar no solo en proceso de formación, de consolidación, sino que debe prepararse para recibir. Eso que en algún momento el Estado expropia o centraliza, tiene que prepararse esa comunidad organizada para recibirlo y para llevar adelante el sistema económico allí en la comunidad. Claro, la gestión de masas de la propiedad colectiva es vital. Sin eso no puede haber socialismo. Pero el problema de la transición
pasa esencialmente por la gravitación de la teoría del valor sobre el conjunto social. Porque en la medida en que hay sectores que reproducen mercancía, en el sentido científico de la palabra, eso se traduce constantemente en la conciencia. Esa fue la gran batalla de Ernesto Guevara, que era tan materialista que descubrió que para poder determinar la conciencia de los individuos tenían que trabajar de determinada manera. Entonces, por eso no puede haber socialismo de mercado. El mercado, es decir, la gravitación de la ley del valor sobre la economía, produce no solamente bienes de consumo, no solamente bienes de cambio, sino que produce conciencia. Y si se le da demasiado aire a la gravitación de la ley del valor sobre el conjunto de la economía, no hay fuerza política que pueda tener el desarrollo de una conciencia contrarrevolucionaria. Esto fue uno de los grandes debates a lo que yo aludía recién en la Unión Soviética. Y entonces, luego, cuando hay una voluntad de no perder el poder de la revolución, pero se han cometido errores de tal magnitud que se ha aumentado la conciencia capitalista, involuntariamente, eso surge del funcionamiento lógico de la economía, luego te quedan dos caminos. O cedes ante la conciencia socialista que ha crecido y se ha hecho mayoritaria, o la reprimes. La tragedia de la Revolución Rusa es primero que se equivocaron después de la muerte de Lenin, se rompe la brújula y el nuevo timonel no tiene brújula y entonces se equivoca primero y lanza aquella consigna que la lanzó un economista, Bukharin, que era el economista de Stalin: campesinos enriqueceos. Porque había que alimentar a las ciudades, no era que venía del aire, esto era una necesidad imperativa. Fíjense qué delicado que es, porque no es que uno tiene opciones netas, límpidas. Y cuando los campesinos se enriquezcan, le decía Trotsky en ese momento, y le decía Preobrazhensky, ¿qué van a hacer? ¿Y cómo los vamos a detener? Bueno, no lo escucharon a Preobrazhensky y a Trotsky. Cuando los campesinos se enriquecieron, hicieron lo que la teoría indicaba que iba a hacer, es decir, bloquearon el alimento a las ciudades. ¿Qué hizo Stalin? Mandó al Ejército Rojo. Mataron 5 millones de campesinos y destruyeron a la revolución. Entonces aquí el problema de cómo se maneja esto es una teoría general que es la que podemos aprender en los libros, pero luego es la inteligencia, la osadía, el coraje para aplicarla en el momento. Porque si uno deja correr la gravitación de la ley del valor por un tiempo excesivo, lo que puede ocurrir es que la conciencia se degenere y luego no hay modo de controlarla. Así es. Vamos nosotros a la pausa. Antes vamos a ver un breve material de Vladimir Acosta hablándonos de esa, contraponiendo el socialismo con el capitalismo. Ya regresamos. El capitalismo no tiene límites morales. Un capitalista puede robar a su madre para construir una empresa y eso es perfectamente válido en el capitalismo. Después se compra un canal de televisión que lo presenta como buena gente y se olvida todo. El socialismo tiene límites morales, la solidaridad, la ética, la protección de los más débiles, y resulta siempre más difícil y más costoso construir socialismo cuando encima se tiene un capitalismo superpoderoso como el capitalismo que se tiene aquí. De alguna manera, o sea, ellos... Nosotros vamos